Padre amado, ahora al abrir tu palabra necesitamos de tu socorro, tu ayuda, tu guía para que no nos alejemos de cuanto tú nos quieres enseñar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Proverbios. Hoy capítulo 1. El autor del libro es, ya saben, Salomón. Porque el versículo 1 del capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso es muy importante que se sepa quién es el autor. Él es el autor. La palabra, ¿qué es proverbios? Son dichos que llegan a aclarar muchas veces muchas cosas. Otras veces se usan términos que parecen difíciles de entender, pero si uno se fija con más detalles, encuentra el asunto. Pero aquí comienza: ¿por qué y para qué los proverbios? Y noten bien lo que dice un poco más adelante: para entender sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere? Vamos a ir por parte, poco a poco. Por ejemplo, en el Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de una manera muy general. Hay todo tipo de sabiduría, ¿no? Ciencia, etc. Buen entendimiento, dice, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esto es Salmo 111, versículo 10. Pero aquí no se trata de una sabiduría ambigua, ya que dice sabiduría y doctrina. Entonces, cuando la gente escuchaba al Señor, se admiraban de su doctrina. Y muchos dicen: ¿qué es doctrina? En el versículo Mateo 7, 24 al 29 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se usa la palabra doctrina, que es enseñanza. La gente se admiraba de su doctrina. Versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A qué autoridad se refiere? Él hablaba con autoridad. Había un impacto único en la gente que le escuchaba y se daban cuenta que lo que él enseñaba lo vivía. Claro, alguien dirá: bueno, para él era fácil, pero nosotros no somos Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo puede ayudarnos, y creo que la forma de decir aquí de dos individuos que construyen, uno sobre arena y otro sobre la roca, su propia casa, vienen ríos, inundaciones, como tuvimos acá, murieron 3 personas, llevados por las aguas, raudales de agua increíbles, pero las casas de ellos o se destruyeron parcialmente o lo que fuera. De cualquier manera, cuando una persona construye sobre una sólida roca, puede tener la seguridad que no muy fácilmente podrá destruirse esa edificación. Pero si lo hace sobre la arena, sin embargo, mucha gente construye prácticamente en la superficie. ¿Por qué? Porque no hay que trabajar mucho y cavar profundo.
un hermano mío, el mayor de todos, él era albañil, y él tenía que construir una casa. Y me dijo, tú vas a cavar los cimientos, es decir, unos zanjones donde se va a poner la piedra y luego se va a comenzar a construir allí. Yo estaba haciendo ese trabajo y yo le preguntaba cuán profundo debe ser hasta que llegues a la piedra. Y bueno, costó un poco, pero llegué. Siendo todavía un muchacho, yo creo, 14, 15 años. Nadie decía entonces que a los chicos no hay que hacerles trabajar. Bueno, si a mí no me hubieran hecho trabajar, yo no serviría. Sería igual como tantos otros, uno del montón de los bandidos. Ahora, recordemos que el Señor denunció a cuantos enseñaban mandamientos y doctrinas de hombres. Siempre hay esa enseñanza. Hoy un hermano me estaba contando su experiencia, y así a él le gusta o no, para que lo diga, yo lo voy a decir. Dice que hace años venía un sacerdote a la casa de ellos, todavía él era muy niño prácticamente. La abuela echó a unos cristianos, que primero venían cristianos. No, eso no, y todo eso. Pero cuando este hermano ya creció, entonces él venía a la casa del hermano. Y un día le trajo una Biblia, que era Biblia versión católica. Y él llevó la Biblia y leyó el Salmo 115, donde describe muy bien a los idólatras, que llevan su ídolo, que el ídolo no puede moverse por sí mismo, una serie de cosas. Ustedes ya saben, si leyeron alguna vez ese Salmo, es muy claro. Entonces, eso ocurrió aquí en Paraguay, como siempre están esas fiestas muy populares, por cierto, llevando a sus ídolos o yendo por ahí para adorarlos o lo que fuera, inclinarse delante de ellos. Dice, una vez que leyó el Salmo, dice, explíqueme, otra vez vino el sacerdote, explíqueme esto. No, dice él, no se puede. Si yo digo la verdad, entonces mucha gente de la que viene a nuestra iglesia no vendrán, porque dirán, ese es un protestante, entonces perderemos. Pero vino otra vez después y hacía mucho calor. Él dijo, iba a comer, y comió ahí en la casa del hermano. No hay algo para tomar, dice. Bueno, el dueño de la casa dice, ¿una gaseosa? No, cerveza. Traiga cerveza. Y trajo cerveza. Y una le trajo a él. Y pensaba que van a compartir. Pero eso era poco. Al final tomó 4 cervezas. Ya estaba bien cabú. Y entonces comenzó a explicar el Salmo 115. Perfectamente bien. Así que ahí está el remedio para decir la verdad, yo creo. Porque no tenía, como estaba fuera de foco, entonces no se daba cuenta que estaba diciendo lo que él mismo había dicho que no debía decir. Pero una vez borracho sí lo dijo. Dijo toda la verdad. ¿Se imagina usted que yo vengo acá, hermanos? Ustedes saben que yo nunca tomo. Sí, pero usted tomó 4 cervezas. Esto aparte. Es así como hablan ellos. Pero yo no necesito de nada de eso porque de cualquier manera sé cuál debe ser el comportamiento del cristiano. Vamos a leer ahora en Mateo 22, 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos.
El primero se casó y murió, y no teniendo hijos o descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y luego dice en el 27, después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Y entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Ellos creían que lo ponían ahora entre pared y espada. Y es verdad que probablemente ellos citaron un libro apócrifo, porque allí aparece esto. En la Biblia no hay ninguno de estos casos, la Biblia que nosotros usamos. Muy, muy probable que esta historia de los 7 hermanos que tomaron por esposa, porque lo dicho por Dios era que si un caballero, el mayor, se casaba y no tenía hijos y ya moría, entonces el próximo hermano de él tomaba por esposa a la viuda que quedó de su hermano. Ahora, no sé cómo harían ustedes si cada hombre quiere escoger su esposa y no casarse con la que el hermano escogió. Entonces, en libro de Tobías, pero no busquen, porque no está allí, pero en los libros apócrifos está, capítulo 6, versículos 13 y 14 dice, escuche bien, replicó entonces el joven al ángel, hermano Azarías, he oído que la doncella fue dada a 7 maridos, y que todos perecieron en la cámara nupcial. Y yo soy hijo único de mi padre, y temo que, si me acerco a ella, voy a morir como los anteriores, porque la ama un demonio, y a ella no le hace ningún daño, pero sí a los que se le acercan. Temo ahora que si muero, llevaré a la sepultura a mi padre y a mi madre de dolor por mí, pues no tienen otro hijo que les dé sepultura. Eso Tobías 6, 13 y 14. Ese es el libro, o sea, la Biblia de Nácar Colunga, católica. Ahora, ¿realmente existía esta ley en la Biblia? Bueno, vamos a Deuteronomio 25. Ahora sí ustedes pueden buscar. Deuteronomio 25, 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, o sea, por esposa, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, es decir, casarse con ella, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos, que es la corte, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces
los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, fíjense bien lo que pasaba, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará el nombre en Israel, la casa del descalzado. Hay por y problema. Que nos dice, yo esa ley no quisiera que me impongan. Y no, uno diría que es injusta, pero existía. Esto está, ya le dije, en el libro de Deuteronomio 25, 5 al 10. Bueno, en el libro de Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 11 al 16. Nada importa más que conocer la Biblia, dice, escrito está. Siempre es eso. Jesús nunca discutió con aquellos que, ni siquiera con Satanás. La Biblia, escrito está. En Lucas 4, 1 al 13, porque también Mateo habla de lo mismo, Marcos es muy breve, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Miren, ahora ya Satanás usa la misma táctica, ya él dice escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y te guarden, o que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado
toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo tienta a los cristianos hoy, hace lo mismo. Uno dice, bueno, superé la tentación. Pero recuerde, el diablo nunca dice, jamás me acercaré a ti. Él se aleja por un tiempo, deja tranquila a la persona por algún tiempo, y luego vuelve otra vez. Él nunca tuvo vergüenza, ni temor, ni tiene vergüenza. Su trabajo es tentar a los cristianos para que pequen, y su trabajo es destruir a las personas, sobre todo a los cristianos. Miren lo que le ofreció a Jesús. Le ofreció el mundo entero. Dice, a mí me ha sido dado. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿cuándo? ¿Quién le dio? Bueno, Adán y Eva le entregaron el título de propiedad del Edén. Y con ello entregaron naturalmente nuestro planeta y desde luego, aparte de eso, la descendencia de la primera pareja. Por eso todos somos pecadores. Pero eso no significa que él era el único que podía actuar como se le diera, como si fuera el deseo suyo. Luego tenemos que tener mucho cuidado con los mandamientos y doctrinas de hombres. En muchas de nuestras iglesias, incluyendo, iglesias evangélicas, también hay doctrinas y mandamientos de hombres. Alguien dirá, no, bueno, los católicos hacen eso, pero nosotros no. Mucho cuidado. Veamos Colosenses 2, 20 al 23. Estamos en eso de doctrinas porque Salomón menciona al comienzo las doctrinas. Pues si habéis muerto con Cristo, versículo 20 de Colosenses 2, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno con los apetitos o contra los apetitos de la carne. Uno puede decir, no, eso no tengo que tocar, tengo que guardar tal día, tengo que hacer esto y aquello, pero esto de ninguna manera es una protección para un cristiano y lo protege, por ejemplo, de Satanás. Y debemos saber también que hay sana doctrina y otras que debemos esquivarlas, no son sanas. En 2 Timoteo 4, 1 al 4, fíjense bien. Ustedes tienen, yo creo, si tienen el bosquejo, ahí debe estar todo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Retenedor de la palabra del fiel, como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Hay de todo, y esta es una parte también de Tito 1:9. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los pastores, los predicadores, máxime los que enseñan, no tanto los evangelistas, aunque todos tienen la obligación, es fijarse bien si lo que están enseñando es o no escritural, está o no de acuerdo con la inspiración divina. Ahora, ¿cómo saber que determinada doctrina es sana o no? Bueno, el cristiano debe poder probar bíblicamente lo que cree. ¿Por qué tú crees tal cosa? Por ejemplo,
¿por qué tú crees que hay que bautizar a mayores y no a bebés? Bueno, todo esto está muy claro en la Biblia, pero la persona tiene que conocer la palabra de Dios, la doctrina del bautismo. Vamos a hablar un poquitito sobre la seguridad de la salvación por medio de la fe en Cristo. De paso, ustedes tendrán los textos. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, si este es el caso, entonces también en 2 Timoteo 4, 1 al 4 dice que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora bien, estamos viendo el cumplimiento del rechazo de la sana doctrina y el abrazar las fábulas y enseñarlas. En 1 Timoteo 4, 1 al 3, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuán fácil es caer en ese extremo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién no sabe de quién es el que enseña doctrinas de demonios y al mismo tiempo prohibir el casamiento? Por ejemplo, los sacerdotes católicos no se pueden casar, tienen sus mujeres, pero sus doctrinas enseñan, o en cuanto a la cuestión matrimonio, que es algo impuro y que una persona que no se casa es mucho más santa y tiene más poder espiritual y todo esto. Cuando la Biblia habla ya del matrimonio, dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es muy importante que recordemos. Ustedes saben que actualmente, ya que hemos hablado tanto sobre doctrina, estamos viendo un fenómeno. Yo tampoco sabía de esto, hasta dónde se ha llegado. Aquellos de ustedes que tal vez conocieron a la Iglesia Bautista, de la Convención Bautista, siempre se la llama del sur, porque era de la parte sur de Estados Unidos, por ejemplo, Texas, Arizona, toda esa parte sur, dejando la parte norte que está más hacia Canadá. En la época de la prohibición de la esclavitud, justamente la parte sur no quería que se prohibiera, quería seguir manteniendo la esclavitud. Esta convención, según me contó una hermana ahora que nos ayuda mucho a nosotros, y ella dijo que ella durante años participó con la unión femenil a nivel de convención bautista de la zona donde fuera. Y hay muy pocas, dijo ella, damas que pueden escribir bien artículos así. Le pedían a ella siempre que escribiera y ella escribía. Ella es de origen bautista también. Y haciendo esto, últimamente le llamó la encargada de todo ese movimiento, habló de damas, y le dijo que queríamos que vinieras porque vamos a reestructurar
nuestro tipo de labor, cómo vamos a hacer en adelante. Ella le dijo, yo no puedo dejar, estoy cuidando a mis nietos, yo no los puedo dejar, mi hijo y su esposa trabajan, pero mándenme lo que acuerdan allí y yo en base a esto voy a ver si me puedo ajustar. No me van a creer ustedes los textos que le dijeron que no se deben usar. Y es primero, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Prohibido usar. Por los bautistas. Si eso lo dicen los mormones o los del Salón del Reino, bueno, entendemos. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Prohibido. Otro texto, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Prohibido. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto en Romanos 10:9. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué prohíben? Si usted hubiera escuchado lo que yo escuché ayer por internet, ese famoso Marcus Witt, hasta náuseas me da escucharlo y verlo, dijo que yo no pretendo levantar paredes, sino puentes. El puente une, las paredes separan. Pero las doctrinas están para eso, para separar lo verdadero del engaño. Parece hay muchas doctrinas. Por ejemplo, los partidos políticos tienen sus doctrinas, sus principios, el comunismo, sus doctrinas, heredadas de quien fuera, ¿no? De sus fundadores de ese tipo de supuesta política, pero no es religión también. El comunismo es una religión. Decía Nikita Khrushchev, algunos dijo Nikita Nipone, él se llamaba Nikita Khrushchev. Decía, doy gracias a Dios porque soy ateo. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, estos versículos que son claves, donde claramente se dice que el único medio de salvación es Jesucristo, lo prohíben ya los bautistas. Así que cuando usted ve Iglesia Bautista, no sé cuántos, recuerde de qué estábamos hablando. No se trata de una iglesia cristiana, se trata de una iglesia bautista, pero no cristiana. El cristiano se atiene a la palabra de Dios. ¿Qué haría yo? ¿Qué predicaría? Si no tuviera bien diseñadas las doctrinas bíblicas en su palabra. En Juan 10, 27 al 30 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá, que está el 24 todavía, estamos 5:24, perdón, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y 5, versículos 9 y 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En Tito 2, 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2, 11 al 15. ¿Qué si tocamos así por un momento la plenitud del Espíritu Santo? Es decir, yo no uso la palabra llenura, porque no tiene sentido, pero que cuando recibimos el Espíritu Santo estamos llenos. Ahora, que el Espíritu Santo tenga poca importancia para nosotros y no vivamos según el Espíritu, aun cuando no necesitamos más del Espíritu, esa es otra cosa. ¿Cómo probar que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Por ejemplo, en 2 Pedro 1, 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Este Monte Santo es su transfiguración, según Mateo capítulo 17. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desempeña una función maravillosa en nuestro medio y nunca tenemos que descuidar el conocimiento de cómo opera cuando recibimos y cómo es que sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Porque el que no lo tiene, para quien el cuerpo de uno no se ha convertido en templo del Espíritu Santo, la única explicación es que usted no le pertenece a Él. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, en el Salmo 18:30 leemos: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Pero ya es tiempo para que volvamos otra vez al capítulo 1 de Proverbios. Tenemos ahora las instrucciones para el hijo y su relación con sus padres, papá y mamá. Muchachos, levanten la antenita y escuchen con atención. Esto es lo que dice Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza, y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. Bueno, alguien dirá: bueno, hay padres que vale la pena respetarlos. Uy, pero si usted conociera a mi papá, y ahí están tratando de alguna manera, esconderse del papá y de esa manera justificar sus fechorías. No hay lugar para eso. La madre igualmente debe ser
digamos, respetada. Yo una vez recuerdo que, estaba enojado yo. Y un animalito que corría por allí, yo tenía que hacerlo entrar en su lugar. Y andaba descalzo, y había piedritas, y mamá me daba orden. Cállate, tú no sabes nada. Le dije a mi mamá. Entonces ella usaba unas chancletas, y me daba, pero nosotros habíamos aprendido desde chicos que lo primero que hay que hacer cuando recibía paliza es llorar. Si uno no lloraba, entonces el papá o la mamá que le daba sus buenas nalgadas creía que la dosis no era suficiente. Y decía, hay que agregar más. Entonces uno pretendía que lloraba, y ¿quién no lo puede hacer? Y entonces yo dije, bueno, eso fue con ella. ¿Y si papá se entera? No, fui a hacer algo con mi papá allí. Ajá, dice él. Así que había baile con mamá. Entonces ahí ya quedó todo arreglado, había sido, pues sí, no, porque a veces ocurría que luego él daba la otra dosis que faltaba, y era mucho más dolorosa. La falta de respeto a cualquiera de los padres es muy seria para muchos, y no se dan cuenta que es en contra de ellos mismos. Luego tenemos las ofertas de los que reclutan para luego tener bandidos nuevos. Nunca los que respetan a sus padres se prestarían para eso. Pero vamos a leer parte cómo Salomón lo escribe. En Proverbios 1, 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, es decir, una cuenta de dinero juntos. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esto en Proverbios 1, 10 al 19. Mire, no hace falta explicar mucho. Los jóvenes a esa edad ven todo tan fácil. Escuchan las noticias, leen en internet, no ven los choques o los golpes que reciben, o la muerte de jóvenes, muy jóvenes todavía, que reciben a cambio del intento de cumplir con esto. Es mucho mejor depender de los padres que de esos amigazos. Eso es un buen tipo y todo eso, y él sí que es valiente. Bueno, así es como ellos, ninguno quiere ser inútil, y creen que para ser útil hay que asaltar, hay que matar, hay que robar, todo eso. Y creen que todo va a ir siempre tan bien como ellos pretenden. Pero las cosas no van así. Uno nunca sabe con quién se encuentra. Recuerdo el otro día escuché que en Buenos Aires un oficial vestido de civil tenía su pistola, y cuando ya bajó frente al garage de su casa para entrar el auto, aparecen dos tipos con la moto y todo, y le intiman para que les entregue el dinero o lo que fuera. Él le dio un balazo, y él estaba bien entrenado para no errar, y no erró.
le dio directamente en la cabeza, uno cayó muerto y el otro herido. Eso ellos no dicen los muchachos. Ven, vamos a asaltar, vamos a sacar todo lo que podamos, vamos a vender luego, vamos a llevar esto a donde fuera, ¿no? Al empeño o donde fuera, y vamos a vivir bien. No vamos a ser pobres más, así que echa tu suerte con nosotros, únete a nosotros, es lo que quiere decir. Y vamos a tener a uno más. Después incluso hasta se dan ciertos nombres bastante interesantes entre ellos, porque alguno es más vivo que el otro. Pero el proverbista dice, cuídate. La oferta, bueno, suele ser tentadora, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Puede ser tentadora. Y son muchos los que se unieron a algunas pandillas, pero también es cierto que muchos de ellos fueron muertos apenas se cumplieron 20 años de edad y ya, murió. ¿Por qué? Encontró lo que buscó, pero él no tenía capacidad para entender que lo que está buscando no es, obtener mucha riqueza en poco tiempo, es la codicia la que lleva. Y los muchachos jóvenes también son dominados muchas veces por la codicia. Si otros tienen, yo, ¿por qué no? Él tiene mucho, esa familia tiene mucho, voy a asaltar y ya está. Hoy en día vivimos en un mundo donde tenga usted lo que tenga. El otro día hubo un caso aquí en Asunción de una casa muy cuidada. Tenía rejas, tenía alambrado, tenía electrificado todo esto, para que la persona se acerque y no puede, le tira. Y sin embargo entraron, con todo. Ellos aprenden cómo hacer todas esas cosas, aunque no saben dónde está el switch para poder neutralizar la corriente eléctrica, pero lo hacen. Tienen éxito. ¿Por cuánto tiempo? Por algún tiempo, sí, pero no llegan lejos. Nunca gozaron de la vida verdadera, de esos millones y millones, tal vez hasta de dólares con el tiempo. La misma cosa ocurre con las drogas. Esto que Salomón dice acá, ya existía en los días de él. ¿Y de cuánto estamos hablando? 900 años antes de Cristo. Eso no es nada moderno. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Dice el versículo 10, siempre el capítulo 1. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Ellos mismos dicen la verdad. Vamos a acechar, vamos a tratar de escondernos por ahí, y cuando pase, ahí salimos nosotros. Nosotros viajamos mucho con algún otro hermano siempre, por ejemplo, a Natalio y todo. Yo siempre pensaba que es muy peligroso viajar por la carretera acá, porque desde luego los que viajan, hermano Ramón también viaja bastante, pero nunca viajamos sin antes orar. Y eso me hizo pensar cuán fiel es el Señor. Él oye la oración y Él protege. Y aprendimos tanto que aquí cuando venimos de aquí de Itororó, Ángel, que todavía apenas tiene 4 años, él ya sabe que hay que orar. Por supuesto, cuando él ora por la comida, digo, agacha la cabeza así. Si yo oro un poco más largo, él también mira por ahí a ver qué está pasando. Pero la oración de él está en corto. Gracias por la comida, Señor, ya está. Bueno, ¿qué más se puede esperar de un chico de esa edad? Esos hermanos que oran muy largo. Aquí teníamos una vez un hermano que se levantó y comenzó a orar, y yo saqué la cuenta y más o menos 10 minutos estaba orando. Y yo recordé enseguida que en Buenos Aires había un pastor de apellido Canclini, era un gran hombre. Y no sé si era una hermana o un hermano que no terminaba de orar. Entonces él salió al púlpito y dice, mientras el hermano ora, vamos a cantar el himno tanto y cuanto. Y ahí terminó. Pero yo no usé ese método para no repetir lo que es derecho de autor.
Entonces yo lo que hice fue, Señor, ayúdale al hermano a terminar la oración. Terminó. O sea, la oración funciona. Tenemos que cuidarnos mucho, mucho, hermanos, porque nuestros días, vivimos en días difíciles, hemos sido advertidos. ¿Qué problema hay? El Señor nos advirtió de todo esto y nosotros tenemos que saber que no esperemos cosas fáciles. Por favor, Salomón luego aconseja al joven qué sí hacer, qué no, ahora qué sí. Versículos 15 al 19, siempre el capítulo 1. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Yo tengo algunos sobrinos que allá en la provincia ellos intentaron cazar, no sé si eran palomas o algo así, y dijeron, parece que las mismas se meten, caen en la trampa y vuelven a venir. Y para comprobarlo le ataron una cintita en la patita. Dicho y hecho. La misma vuelve otra vez. Si la paloma, que supone ser mucho más inteligente que un muchacho adolescente, hace eso, ¿qué se puede esperar de los muchachos? ¿Cuál es la salida? Lo que dijimos al comienzo. Respeta a tus padres, tu padre y tu madre. Alguien dirá, bueno, pero mi papá, si usted supiera, nadie lo aguanta. Estar con él es un infierno. Hay algo que él tiene que tú no tienes. Se llama experiencia. Para eso hay que vivir muchos años. Y la persona que ha vivido sus años tiene experiencia, ya sea que ha visto por ahí la vida de otros o ha experimentado en carne propia. Esa experiencia de ellos puede servirte, pero si tú te alejas, te vas de la casa por tu propia cuenta y dices yo me voy a arreglar solo y todo esto, desprecias un caudal de experiencias que no tendrías jamás que pasar por caminos tortuosos y obtener experiencias por tu propia cuenta cuando ya alguien la tuvo y te la quiere enseñar o derivarte esa experiencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Enséñanos cómo debemos entenderla, cómo exponerla, cómo recibirla y sobre todo cómo vivirla. Pedimos que tú seas quien nos acompañes y nos permitas vivir muy cerca de ti. Y en cuanto al cuidado que necesitan nuestros hijos, nosotros, por experiencias que tengamos, no estamos totalmente equipados o experimentados para guiarlos por el camino que tú quieres que anden, pero con tu ayuda y tu guía, dándonos la capacidad de vivir lo que predicamos, puedes ayudarnos para que nuestros hijos encuentren en ti cuanto antes a su Salvador personal y todo suficiente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.